Ya, creo que ya. ¿No? Sí, ya. Ya logran ver mi pantalla, chicos. No. Perdón, ¿se puede grabar la sesión? Por Sí. favor. ¿Ahora sí ya se ve? Sí, ya se ve. Sí, ya ve. Vamos a iniciar con el tema de fístulas. Entonces, para comenzar, ¿cómo vamos a definir a una fístula? Para esto ustedes deben de recordar que va a ser una comunicación anómala. Normalmente va a ser entre dos superficies epitelizadas, en las cuales una de estas va a ser un órgano hueco. En el caso del tubo digestivo, una fístula puede formarse entre dos órganos digestivos, el que sea, o entre un órgano hueco y la piel va. Entonces, estas pueden ser propias del desarrollo o adquiridas, que también vamos a mencionar a continuación. En el caso de cirugía, nos gusta más mencionar las fístulas enterocutáneas. Esta va a ser la comunicación anormal entre el tracto gastrointestinal y la piel. Hasta aquí creo que no tienen ninguna duda en cuestión de la definición, ¿verdad? No, haré todo bien. Vale, gracias. Va. Entonces, como les mencionaba, vamos a tener diferentes causas que nos van a generar nuestras fístulas. Estas pueden ser congénitas, o sea, propias del nacimiento, adquiridas y a su vez pueden ser traumáticas, inflamatorias, neoplásicas, por radioterapia y posoperatorias. No sé si recuerdan que el doctor les mencionaba que las posoperatorias son muy comunes. ¿Sí recuerdan eso? Sí, haré. Va, normalmente cuando son posoperatorias son consecuencia de algún tipo de rotura anastomósica o de alguna deficiencia del segmento cerrado quirúrgicamente, por ejemplo, del estómago, del intestino o de alguna lesión intestinal iatrógena. También se puede asociar con durante el cierre de una incisión de la paratomía. El doctor también creo que les mencionaba de cesáreas. Entonces sí está bastante asociado a cirugías, ¿va? Para que no se les olvide. Entonces el posoperatorio van a constituir el grupo más común entre un 75 a un 90%. Entonces van a aparecer del 0.8 al 2% de las intervenciones abdominales que van a comunicar la piel y generalmente siguen el trayecto de un drenaje o a través de una herida laparotómica, ¿va? En cuanto a las fístulas gástricas, pues no son tan comunes, ¿va? Entonces, básicamente, las que van a ver, van a ser en un posoperatorio. En cuanto a la fisiopatología, normalmente va a ser una pérdida del contenido intestinal. Entonces vamos a tener una depresión volumétrica, hipoproteinemia y acidosis metabólica. También se conoce como una triada asociada a las fístulas, que es septicemia, desequilibrio de líquidos y electrolíticos y malnutrición, ¿va? Entonces tienen que contemplar estos dos parámetros. También se asocia a problemas cutáneos como lo es la dermatitis, ya que todo el contenido gástrico obviamente va a afectar al estar en contacto con la piel. Vamos a tener infección, septicemia, alteraciones vasculares. También se pueden presentar alteraciones respiratorias en casos más graves y complicaciones iatrogénicas. En cuanto a las clasificaciones, igual vamos a tener bastantes. Entonces vamos a comenzar dependiendo las secciones que están en el tubo digestivo, que son las que nos interesan más en el ámbito quirúrgico. En cuanto a la anatomía, vamos a tener fístulas que se van a drenar, bueno, dependiendo del sitio donde drena el gasto o el débito, externas e internas. En cuanto a su topografía,
u orgánica, pueden ser fístulas en el esófago, en el estómago, en el duodeno, en el intestino delgado, en el intestino grueso, páncreas y mixtas. Y según su número, pueden ser únicas, como ven en su imagen a la izquierda, o múltiples, ¿no? Diferentes trayectos fistulosos, dependiendo el paciente. Ahora, en cuanto a su origen, vamos a dividirlas en dos grandes grupos. Las que son congénitas, que normalmente se van a asociar a anomalías anorrectales, y las fístulas del conducto onfalomesentérico. Y en cuanto a las adquiridas, vamos a tener 4, que van a ser las posoperatorias en su mayoría, traumáticas, y en el caso de las adquiridas terapéuticas, vamos a tener tanto esofagostomía, gastrostomía, ileostomía, secostomía, colostomía, que en estos ya son pues más procedimientos quirúrgicos que ya son planeados con un previo análisis, ¿no? Y secundarias, debido a que el paciente tuvo muchas radiaciones, a que presenta alteraciones en el tubo digestivo y por lo tanto inflamación, a enteritis regional, a colitis ulcerativa idiopática y diverticulitis. Sí se van dando cuenta que sí existen como diferentes clasificaciones y cómo las podemos identificar de manera más sencilla. En cuanto a las congénitas, las anomalías anorrectales se van a referir a una abertura del ano, en el cual va a ser más estrecha, va a estar cubierta de piel o va a estar ausente, y va a ser la conexión anómala entre la uretra, el periné, vagina o vejiga. A diferencia de las fístulas del conducto onfalomesentérico, donde va a ser la unión anómala entre el medio fetal y el saco vitelino. También vamos a tener la fístula enteroumbilical, que esta va a ser la remisión del conducto entérico por el ombligo, como pueden ver en la imagen. Cómo está la fístula en el ombligo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, Are. Sí, Ore. En cuanto a las adquiridas, estas van a ser más frecuentes que las congénitas, va a tener en un 80% de los casos, y estas se van a deber a la deficiencia de algún tipo de anastomosis, ya sea digestiva o algún tipo de lesión enteral inadvertida, por la misma liberación de las adherencias. Vamos a tener diferentes factores de riesgo, tanto propios de una cirugía del paciente, locales, sistémicos y aquellos que no tienen que ver nada con el paciente, ¿no? Entonces, para considerar los factores de riesgo, puede ser que nuestro paciente tuvo cirugías previas, demasiadas. También, tal vez el paciente durante la cirugía presentó una gran cantidad de adherencias. También que sean portadores de un material protésico intraabdominal, desnutrición severa. Esto es importante porque, como les mencioné en la fisiopatología, normalmente van a sufrir de malnutrición. También pacientes oncológicos, por lo mismo, edad avanzada e hilio posoperatorio. En el caso de los factores de riesgo ajenos al paciente, puede ser el procedimiento quirúrgico que no se haya procedimiento quirúrgico que tenga tratamiento con corticoides o inmunosupresores anticoagulantes. Y dentro de los factores de riesgo locales y sistémicos puede ser una probable infección, isquemia, obstrucción, hemostasia deficiente, lesión de vasos mesentéricos y acumulación del material infectado. Entonces hay que considerar esto en el posoperatorio. Normalmente nuestro paciente puede llegar con un cuadro séptico que se va a representar con taquicardia, va a comprometer su estado general, va a haber fiebre y la leucocitosis, que creo que también ya les había dado los parámetros el doctor ayer. ¿Qué parámetros había mencionado? Mayor a 12.000 y mayor a 5.000 hay que empezar a preocuparnos un poquito, aunque sigue dentro de parámetros normales. Exacto. Desde ahí ya nos tenemos que empezar a preocupar, sobre todo porque nos puede generar un cuadro séptico que asociado a una fístula pues puede ser muy grave, ¿no? Y comprometer la vida del paciente.
También vamos a tener el compromiso hemodinámico. Dentro de las traumáticas, estas pueden ser tanto abiertas o cerradas y se pueden acompañar con mallas o material protésico. Creo que igual ayer el doctor les dio una imagen, ¿no? ¿Qué les dijo? ¿Que era una malla o que no era una malla? ¿No se acuerdan? Dijo que era Era una bolsa bolsa de de Bogotá. Una bolsa de Bogotá. Ujú, era una bolsa de Bogotá. Y normalmente usan esas bolsas o, ahorita les menciono, había buscado la malla. Bueno, pueden ser bolsas o mallas, ¿no? Entonces, normalmente usan bolsa de Bogotá o en algunos casos, en algunas cirugías también utilizan mallas. En el caso de las traumáticas abiertas o cerradas, estas también pueden ser por cuerpos extraños, puede ser objetos metálicos o algún tipo de espina, ¿va? Si se dan cuenta, en este tipo de fístula que va a ser de material purulento, ¿va? Sí se alcanza a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Se ve. En cuanto a las terapéuticas, vamos a comenzar con la esofagostomía y normalmente esta va a ser porque nosotros necesitamos abordar el esófago proximal al exterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a suturar la pared del esófago a la piel del lado izquierdo del cuello. ¿Cuál va a ser el objetivo? Mantener la permeabilidad y la integridad de la piel. Y al hacer esta técnica terapéutica, vamos a impedir el paso de saliva y el alimento deglutido hacia el esófago torácico. También vamos a tener la gastrostomía, que ustedes ya conocen, que va a ser el procedimiento donde vamos a colocar un tubo flexible, como pueden ver en la imagen, y así vamos a darle alimentación, vamos a proveer de alimentación, de nutrición, a través de la pared abdominal. Normalmente lo vamos a utilizar en pacientes que presentan disfagia, ya sea por un problema mecánico o neurológico, y nos va a permitir pues toda esta administración de líquidos, de medicamentos, ¿va? Igual ya hay gastrostomías endoscópicas percutáneas, como pueden ver en la imagen, y ya se drena todo el tubo. En cuanto a las secundarias y la radiación ionizante, aquí vamos a contemplar el ilion terminal, que va a ser la porción del intestino más sensible a la radiación. Por lo tanto, va a tener un recambio de células epiteliales que lo van a constituir. Entonces, no se olvide, en cuanto a la radiación ionizante, el más sensible va a ser el ilion terminal. Y a su vez, su clasificación la podemos dividir en agudo, en subagudo y crónico. Agudo se va a referir en un parámetro de 24 horas, donde va a ser la proliferación celular. En el subagudo ya vamos a ver todos estos cambios vasculares. Va a haber isquemia, fibrosis y va a haber una disminución de la luz vascular por depósitos de colágeno. Y en cuanto al crónico, ya es cuando vamos a encontrar áreas de fisuras y úlceras o zonas necróticas, ¿va? Y ya va a ser en el momento en el que vamos a encontrar propiamente las fístulas. En las imágenes que están a su derecha pueden ver una fístula ileocólica por carcinoma de endometrio y en la otra pueden ver una fístula uretrorectal por tratamiento con adenocarcinoma. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, chicos? Are, ¿podrías repetir para qué era la esofagestomía? Sí. Normalmente nos va a servir para mantener la permeabilidad y la integridad de la piel en esta zona del esófago. Y su función va a ser impedir el paso de saliva y mantener el alimento deglutido hacia el esófago torácico. Gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Chicos, Creo que todo bien, Are. No, todo bien. ok, también vamos a tener dentro de las secundarias
les había mencionado que se asocian con inflamaciones del tubo digestivo. Aquí vamos a tener la enfermedad de Crohn, en el cual va a haber una inflamación del revestimiento del tubo digestivo. En la enfermedad de Crohn pueden encontrar tanto úlceras y fístulas, pero en el caso de las fístulas, que son las que nos interesan ahorita, las vamos a encontrar cerca o alrededor de la zona anal. Y también pueden encontrar tanto fístulas internas o externas. En el caso de las internas, normalmente va a ser entre las asas intestinales o entre el intestino y otro órgano. Y en el caso de las externas, pues va a ser con piel, ¿va? Y también se pueden encontrar en la región perianal o en la abdominal. En la imagen de su derecha ven varias fístulas perianales múltiples y todos estos pues nos generan los trayectos fístulosos. Sí se alcanzan a ver, creo que no se ven muy bien. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver, chicos? Sí, haré. Un poquito. También vamos a tener la colitis ulcerativa crónica idiopática, en la cual va a ser la inflamación de la mucosa y van a tener una profundidad variable. También su etiología va a ser desconocida y normalmente esto lo vamos a evaluar con un examen proctológico. Aquí vamos a encontrar irritación de la piel perianal, las fisuras y las fístulas que van a estar asociadas a enfermedad de Crohn. En cuanto a la mucosa, entonces vamos a tener congestión, moco, edema, pus y sangre. También vamos a encontrar algunos tipos de complicaciones asociadas a la colitis, que ya sería propiamente la fístula, y también se puede asociar a pseudopólipos, estenosis, hemorroides, prolapso rectal, megacolon tóxico, perforación, hemorragia y cáncer. Entonces, normalmente cuando tenemos una colitis ulcerativa, pues también debemos de tener cuidado porque se puede asociar con fístulas, como pueden ver en esta zona. ¿Sí? Sí, haré. También se puede asociar con diverticulitis, que normalmente esta va a ser una fístula colovesical, que como su nombre lo dice, va a ser una comunicación anormal entre el intestino y la vejiga. Dentro de la diverticulitis deben de recordar que esta va a ser la más común de todas las fístulas enterovesicales, ¿va? Y normalmente va a ser causada por inflamación del tejido del colon que está en la proximidad con la vejiga. Normalmente sí se asocia bastante con las fístulas colovesicales. Ese es como el dato más importante. En cuanto a su fisiopatología, recuerdan que el doctor les mencionó acerca del gasto o débito. ¿Se acuerdan qué valores les dio ayer? Menor a 200, de 200 a 500 y mayor a 500 mililitros por día. ¿Gasto bajo en cuánto les dio? ¿Menor a 200? Ajá, menor a 200. Sí, menor a 200. Bueno, fístulas de gasto bajo van a cambiar un poco los valores dependiendo de la bibliografía de donde chequen. En gasto bajo normalmente va a ser menos de 200 mililitros. En gasto moderado de 200 a 499 mililitros. Y ya las fístulas de gasto alto va a ser mayor a 500 mililitros. Todo esto en 24 horas. Estaba checando el Saviston y menciona que la definición exacta del gasto elevado o reducido varía de 200 a 500 mililitros por 24 horas. ¿Va? Entonces, un gasto reducido va a ser menor a 200 mililitros por 24 horas. El gasto moderado va a ser de 200 a 500 mililitros por 24 horas. Y el gasto elevado va a ser de 500 mililitros a 24 mililitros por 24 horas. ¿Va? Entonces, normalmente van a utilizar estos valores. ¿Sí? No se les olvida, en gasto bajo, menor a 200, gasto moderado de 200 a 500 aproximadamente y alto gasto mayor a 500, ¿va? Esto es como lo más importante que deben de recordar en cuanto a las fístulas. ¿Sí? ¿No se les olvida? Ari, y el gasto se mide, o sea, dependiendo de la zona anatómica afectada, puedes colocar como por ejemplo una bolsa de colostomía y ahí medirlo, o cómo es la manera correcta de medir el gasto. Y normalmente lo hacen así. Mediante el trayecto fistuloso ya van midiendo el gasto, como tú lo mencionas. Va, gracias. Sí.
¿Alguien tiene alguna otra duda? Díganme sí, no. No, todo bien por ahora. No, Ari. Todo bien, Are. ¿Les está quedando un poquito más claro o los estoy confundiendo? O ni me están escuchando. No, todo bien. Vamos bien, Are, gracias. Ok, bueno, vamos a continuar con la clasificación. Bueno, igual hay diferentes clasificaciones. En cirugía está la de Sidgwick, Sierra y Shane, en el cual también divide el gasto en 3 grupos o en 4 tipos. Normalmente son 4 tipos o etapas, también se puede mencionar así. Entonces, el grupo 1 va a contemplar fístulas enterocutáneas, posoperatorias en esófago, en el tracto gastrointestinal e ileocólicas. Y a su vez las divide en bajo gasto y alto gasto. Las de bajo gasto van a ser menor de 500 mililitros en 24 horas y de alto gasto son mayores de 500 mililitros en 24 horas. Esto también se los menciono por si, no sé, en el internado se los llegan a preguntar y ustedes no saben qué es esto, ¿no? Entonces, existe esta clasificación. En cuanto al grupo 2, vamos a tener fístulas que drenan a través de un defecto grande de la pared abdominal y en el grupo 3 van a ser las fístulas apendiculares y colónicas. En cuanto a la clasificación de fístulas enterocutáneas, pero ya divididas por tipos, ya van a ser dependiendo la zona, ¿no? Entonces, el tipo 1 van a ser esofágicas, gástricas y duodenales. La tipo 2 van a ser del intestino delgado. La tipo 3 van a ser de colon. Y la tipo 4 va a ser cualquiera de las anteriores, que a su vez van a estar drenadas a través de un defecto de la pared mayor de 20 centímetros, ¿va? Entonces, digamos que la tipo 4 sería la más grave, para que no se les olvide también esta parte. En cuanto a la parte del órgano que comunica con el exterior, pueden ser laterales o terminales, o sea, si está en la porción terminal del órgano que está afectando, o si está lateralizado. No sé si esta parte como que... Literal, esto es como muy literal. No creo que tengan duda, ¿o sí? No, Ari, todo bien. Creo que igual ayer el doctor les mencionaba que entre más lejano está la fístula es menos grave, ¿no? ¿Qué les había dicho el doctor de eso? A Sí, ver si exacto. alguien recuerda. Para participación. Se supone que si es más lejana, pues hay una mayor absorción en el trayecto que todavía no llega a la fístula, ¿no? Entonces, pues causa menos desequilibrio hidroelectrolítico y menor grado de desnutrición. Ajá, exacto. Eso es con lo que se deben de quedar. Cuando está más cercano, obviamente va a generar un grado más grave de malnutrición. Y esto es como lo que más causa dificultad a la hora de hacer un tratamiento con fístulas, ¿va? Entonces, recuerden esa parte también. En cuanto al diagnóstico. Primero, vamos a recordar los factores de riesgo y los datos clave de la historia clínica. ¿Qué factores de riesgo les había mencionado? Yo. Chicos. Pues es que depende, o sea, hay factores de riesgo como generales, también a unos ajenos al paciente y otros locales y sistémicos. Entonces no sé de cuáles quieras. Bueno, está bien, con eso me es suficiente ahorita. Bueno, primero vamos a ver los factores de riesgo y los datos clave de la historia clínica. Posteriormente vamos a ver o confirmar que tenemos una fístula y posteriormente buscar algún tipo de complicación infecciosa relacionada con esta. Ya que mencionamos que en cuanto a las infecciones, pues es muy probable que la tenga si tiene una fístula. Entonces, tener cuidado en estos 3 puntos. Síntomas generales, taquicardia, fiebre, dolor, distensión abdominal, datos de irritación peritoneal, vómito e ilio. En general son como muy inespecíficos como cualquier tipo de patología abdominal, pero pues, se mencionan, ¿no? También dentro de los locales, aquí sí vamos a tener eritema, vamos a tener drenaje del contenido del aparato digestivo y vamos a tener también en su mayoría un exudado purulento. También
normalmente este debe estar cerca de la herida quirúrgica o en ambos, ¿va? Entonces, recordar esto, que normalmente vamos a tener un sitio con exudado purulento. También puede haber dermatitis, por lo mismo, por el contenido, por el contacto con el contenido de la fístula. En cuanto a los estudios diagnósticos, vamos a tener varios, ¿no? El más importante o el más específico que van a encontrar va a ser la fistulografía, que como su nombre lo dice, se mete en medio de contraste y de esta forma podemos ver la fístula y su trayecto. También vamos a encontrar radiografías del esófago, estómago, duodeno y tránsito intestinal. También nos podemos apoyar de radiografías del colon por enema, ecografía, ultrasonografía y TAC. Lo que más se recomienda es realizar una fistulografía. En caso de que venga en su examen, es más específico. Sin embargo, obviamente no todos los hospitales pueden hacer una fistulografía, entonces nos apoyamos de radiografías, de ecografías y de ultrasonidos, ¿va? ¿Sí les queda claro esta parte? Sí, Are. Sí, Are. Va. Sí, Are. ¿Me estoy trabando? ¿No, verdad? No, Are, te escuchas bien. Creo que es el compañero el del problema del internet. Pero te escuchas fluida. Ah, va. Ahora, en cuanto a los datos de estudio de la imagen, nos van a servir ¿para qué? Para saber el origen de la fístula, su trayecto, saber si es único o múltiple, ya que dependiendo de eso también vamos a ver qué tan fuerte va a ser el tratamiento, si el tamaño es una solución de continuidad, si está comunicada o no con un absceso o con otro órgano, lo cual nos generaría más complicaciones, si es una fístula lateral o terminal, por las razones que ya mencionamos, y también el estado del intestino adyacente a la fístula. O sea, puede ser que esta fístula, a pesar de que tenga una comunicación con el exterior, pues también puede tener una comunicación con el interior. Entonces, tener mucho cuidado. La presencia de algún tipo de obstrucción con base en el seguimiento de material de contraste hacia la parte distal de la fístula. Entonces, normalmente origen, trayecto, el tamaño, si es único o múltiple, si es lateral o terminal, si está, aparte de estar en contacto con el exterior, está en contacto con el interior, con el intestino, y si hay algún tipo de obstrucción, ¿va? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Are, todo bien. Sí, Are. Ahora, en cuanto al tratamiento, dentro de nuestros objetivos va a ser controlar el flujo de la fístula y proteger la piel, corregir el desequilibrio metabólico, ya mencionamos que vamos a tener acidosis, combatir la sepsis, mejorar el estado nutricional, completar los estudios diagnósticos en caso de que no estemos seguros bien de dónde está el trayecto de la fístula y todo eso, y aguardar al cierre espontáneo o realizar tratamientos quirúrgicos. Anteriormente, los únicos que se encargaban del tratamiento eran los cirujanos y actualmente lo más recomendable es que se cuente con algún equipo de nutrición, algún tipo de dermatólogo, todo eso para que tenga un mejor pronóstico nuestro paciente. Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un tratamiento de alguna fístula enteral, vamos a contemplar optimizar el manejo general. Esto que se refiere a los fluidos y los nutrientes. También otro de los objetivos va a ser reducir el débito de la fístula. ¿Que alguien me recuerda los parámetros del débito que ya mencionamos? Pues para gasto alto serían 500 mililitros. Para el bajo son menos de 200 en 24 horas y moderado de 200 a 499 en 24 horas. Ok, muy bien. O de acuerdo a la clasificación de stickers, ya sería de acuerdo al grupo. Ok, muy bien. Este ya lo tienen que tener como que muy, pues ya lo deben de tener en su mente, ¿va? También reducir el tiempo de cicatrización y reducir el riesgo de infección intraabdominal, sobre todo para mejorar la calidad del paciente, y esto nos va a llevar a una reducción de la estancia hospitalaria y de los costos directos e indirectos del tratamiento.
Vamos a tener el tratamiento no farmacológico y farmacológico. En cuanto al tratamiento no farmacológico, vamos a checar, debemos de decidir si debemos de considerar un tratamiento quirúrgico temprano en nuestros pacientes con fístula enterocutánea. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En caso de fístulas con pérdidas de fluidos intestinales que hagan difícil su reposición, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a ver si la fístula es de origen duodenal o está en el intestino proximal. También vamos a contemplar algunos tipos de factores desfavorables para el cierre espontáneo. ¿Qué sería esto? Cuando el trayecto fistuloso es corto o con tejido de epitelización entre el estoma y la piel, o sea que se puede asociar a esto, ¿no? También algún tipo de oclusión intestinal, como lo sería una obstrucción, si presenta algún tipo de eversión de la mucosa intestinal. Vamos a contemplar estos parámetros. Por ejemplo, en el caso de una fístula enterocutánea. ¿Sí quedó claro esto o no? O más o menos. Are, yo no entiendo por qué cuanto más corto el trayecto de la fístula es peor que si fuera pues más largo. O sea, no me queda clara esa parte. Sí, normalmente cuando son cortos, el material purulento es como que más... es más grande, no sé cómo explicarlo. O sea, se vuelve más grande. Más, ¿Sí? por así decirlo. Exacto. Entonces, por eso cuando el trayecto fistuloso es corto, como que nos genera un poco más de preocupación. Va, gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda en cuestión de esto? Ahí, bueno, de lo del trayecto fistuloso corto, yo había entendido, razonado, que era porque tenía mayor tendencia a la infección, ¿no? Por lo mismo de que el espacio entre un punto y otro, al ser menor, pues es mucho más fácil que se infecte. Por lo Estás en tanto, mayor contacto con el exterior, con la piel, ándale. o sea, con infección, o sea, como que se vuelve más problemático en ese sentido. Ajá. Sí, por eso sería desfavorable para cierre espontáneo. Ujú. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Sí, Are, todo bien, gracias. Va. Entonces, una vez que ya mencionamos eso, vamos a checar nuestro soporte nutricional enteral y parenteral. ¿Qué debemos de tener cuidado en el caso de las fístulas? Vamos a tomar en cuenta los requerimientos calóricos, proteínas, los carbohidratos, los líquidos y electrolitos y los micronutrientes. ¿Cómo vamos a checar esto? A partir de la función renal del paciente, la función hepática, el balance de este nitrogenado, sus niveles de glicemia sérica, realizar hematología, el estado sérico ácido base, los electrolitos séricos, la orina y todos sus datos de calcio, fósforo, magnesio, niveles sanguíneos, proteínas totales y albúmina. Normalmente vamos a dividirlo cuando nuestro paciente está en un grado leve, moderado y severo en cuanto al cómo está trabajando su intestino. Entonces, cuando tenemos un soporte nutricional leve, normalmente vamos a utilizar lo que ya sabemos, suplementos orales. Cuando es moderado, vamos a necesitar nutrición enteral. Y cuando es severo, vamos a ocupar nutrición parenteral. Normalmente ya cuando hacemos esta nutrición parenteral, ya checamos líquidos, electrolitos y todo esto por esta vía, ¿va? Entonces, básicamente es esto, checar qué tanto está perdiendo nuestro paciente, leve, moderado, severo, y de ahí definir vía oral, enteral o parenteral. ¿Va? En cuanto a los cuidados que vamos a tener en los pacientes con fístula enterocutánea, como ya mencionamos, el objetivo va a ser proteger tanto las
pues toda la capacidad digestiva que tiene. También en caso de que nos pueda generar quemaduras o lesión en la piel. También disminuir las infecciones, el dolor que esto también ocasiona y algunos otros síntomas de irritación e inflamación. Para esto nos podemos apoyar con dispositivos o bolsas de material plástico con adherentes que van a estar diseñadas con el propósito de aislar la piel sana y prevenir su lesión. Para esto podemos utilizar bolsas plásticas con adherentes para colostomía. También existen films adherentes con protector para la piel. Existen membranas sintéticas para protección de la piel y, como les mencionaba, en el caso de las fístulas también nos apoyamos de dermatólogos para cuestión de cremas, emulsiones, pegamentos o algún tipo de polvo diseñado para proteger la piel. ¿Ok? Sí, Are. Ahora, en cuanto a un tratamiento ambulatorio, ¿cuándo vamos a pensar en esto? Va a ser cuando nosotros tengamos una fístula de gasto bajo, en cuanto la pérdida de fluidos y nutrientes no nos genere ningún tipo de descompensación fisiológica. O sea, nuestro paciente no esté grave, básicamente, ¿no? Normalmente vamos a dar un tratamiento hospitalario inicial para lograr la estabilización que ya mencionamos, tanto metabólica, hemodinámica del paciente, también algún tipo de evaluación clínica y de laboratorio, y todo ello lo que conlleva, ¿no? Su diagnóstico y su planificación. Ahora, en cuanto al tratamiento ambulatorio, nuestra finalidad va a ser llegar a una meta nutricional, es decir, que nuestro paciente se encuentre dentro de sus parámetros a pesar de que presente la fístula. Además, si el paciente se reingresa al hospital y necesitara de algún tipo de tratamiento quirúrgico para el cierre de la fístula, debemos de considerar lo mismo, llegar a una meta nutricional, ¿va? Esto es en cuanto a un tratamiento ambulatorio de fístula, ¿sí? Sí, Are. Bueno, las condiciones que vamos a tener, pacientes fuera de cuidados críticos, o sea, que no estén graves, en los cuales tengamos un completo control del trayecto y del gasto, que no haya ningún daño considerable de la piel y de los órganos vecinos, que sea un estudio completo y concluyente en cuanto a la localización de la fístula, o sea, ver exactamente dónde está, no voy a hacer que nosotros, pues tiene una fístula, no sé. A ver, díganme un ejemplo de fístula, ustedes. Duodenal. Duodenal, ¿no? Y no estaba en el duodeno, era vesical, ¿no? Algo así. O sea, cosas de esas, ¿no? O sea, realmente tener la localización de la fístula, porque igual llega a pasar que no saben bien qué onda, dónde está la fístula y simplemente hacen como que todo el control, pero no realizan un buen manejo. O, como ya les mencioné, puede ser que tenga una sola fístula o tener varias fístulas. También debemos de tener mucho cuidado con eso. También, que nuestro paciente no tenga ningún tipo de alimentación parenteral y que tenga plena tolerancia enteral, ¿va? Ahora, en cuanto a los objetivos de un adecuado nivel nutricional, tenemos que generar un progreso nutricional y que tenga que el paciente alcance un nivel adecuado en el caso de que nosotros lo tengamos que someter a algún tratamiento quirúrgico, lo cual nos generaría un cierre definitivo de la fístula enterocutánea. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, Are, todo muy bien. bien, gracias. Bien, Va. gracias. Entonces vamos a comenzar en cuanto al tratamiento quirúrgico. Para esto vamos a tener diferentes técnicas. Entonces, en esta sí tomen nota porque van cambiando un poco. O sea, se parecen, pero no son lo mismo. Y deben de saber como que cuál es la finalidad de cada procedimiento. ¿Cómo decidir si realizamos un tratamiento quirúrgico temprano y si va a ser no definitivo o definitivo? En el caso de un definitivo, vamos a pensar en cuando queremos hacer una fístula de intestino duodenal o de intestino proximal. Cuando pensamos en un tratamiento no definitivo es porque pensamos dejar la fístula por un momento, controlar todo el
pues todo el desequilibrio nutricional así, y posteriormente realizar el tratamiento quirúrgico, ¿va? ¿Sí? Sí. Sí, Ari. Are. Para esto vamos a tener las fases de Champagne y Sheldon para el manejo médico y quirúrgico de los pacientes con fístulas enterocutáneas. Lo va a dividir en diferentes fases. Igual no sé si aquí alguien me quiera recordar las horas que les mencionó, creo que el doctor, para el tratamiento. Sí les mencionó algo así, ¿no? O días. ¿Les mencionó días? Que yo recuerdo no era eso, solo iba dando así como que los nombres de las etapas y qué se hacían. Ah, bueno, está bien. Es que yo no me acuerdo, para que ustedes me recuerden. Entonces, vamos a tener básicamente 4 fases. La primera fase va a ser de 0 a 12 horas. Aquí nos vamos a enfocar en corregir todo este déficit electrolítico, controlar la sepsis, en caso de que tengamos abscesos accesibles y cobertura antibiótica, controlar la fístula, si se puede, protegemos la piel y cuantificamos pérdidas de volumen y electrolíticas de las fístulas. Posteriormente, en una segunda fase, esta puede ir hasta las 48 horas. Seguimos con la corrección del equilibrio hidroelectrolítico, reponemos los gastos y comenzamos con el programa nutricional intravenoso si nuestro paciente lo requiere. En una tercera fase ya es de 1 a 5 días. Si se puede, hacemos la vía enteral de alimentación de ser posible y utilizamos algún tipo de sonda, ya sea nasoyeyunal, nasogástrica o de yeyunostomía. Y ya hacemos todos los estudios de imagen que les mencioné, fistulografía, colon por enema, serie esófago-gastrodenal. ¿Qué otros les había dicho? Tomografía también. Ultrasonografía. También pueden apoyarse de radiografía, ¿va? Y en la cuarta fase ya hacemos todo el aporte nutricional adecuado para que nosotros podamos meterlo a cirugía y así controlar la sepsis y una cirugía en caso de que la fístula no tenga un cierre adecuado, ¿va? Entonces, ¿hasta aquí no tienen ninguna duda? No. Ok. Entonces, para considerar un tratamiento quirúrgico definitivo, vamos a ver cómo está todo este proceso fistuloso y tomar un tiempo prudente para el momento en que nosotros veamos el proceso inflamatorio y se empiece a desarrollar, ¿va? Dentro de las indicaciones, es cuando ya no, bueno, aquí igual puede variar un poco, dependiendo el autor o el cirujano. Entonces, normalmente es cuando nuestro tratamiento conservador no funcionó. Esto se puede tomar en un periodo de 1 semana o hasta 6 semanas, pero les digo que esto varía dependiendo la gravedad de la fístula y de los criterios del cirujano. También en pacientes que tienen fístulas amplias y múltiples, en fístulas únicas y pequeñas, pero cuando no tenemos una mejoría local al pasar este tiempo, ¿va? Y también cuando existen cavidades donde se acumula el líquido drenado. ¿Qué otras condiciones debemos de contemplar en nuestro paciente? En los cuales la fase aguda no resolvió, cuando tenemos otro tipo de sepsis intraabdominal y de la pared abdominal resueltas, cuando hay evidencia de haber alcanzado o mantenido el nivel nutricional adecuado y se demuestra balance adecuado de líquidos electrolitos. O sea, a pesar de que... bueno, aquí deben de contemplar varias cosas. Primero, que nuestro paciente, cuando se intervenga quirúrgicamente, esté bien nutricionalmente. No sé si les queda claro como que esa parte. Sí, Are. Ok, eso es lo que deben de contemplar. Segundo, que después de un periodo largo no se pudo realizar un tratamiento, no se pudo recuperar a través de un tratamiento conservador. Y considerar qué tipo de fístula es, ¿va? Entonces, básicamente es eso. Posteriormente, vamos a contemplar los detalles de la técnica quirúrgica. Es decir, si nosotros vamos a hacer un exéresis del o de los trayectos fistulosos y también ver qué tipo de segmento vamos a abordar.
ya sea esófago, estómago o duodeno. En el caso del duodeno, las técnicas quirúrgicas pueden ser terminales, laterales o también se hacen ostomías, ¿va? Esos procedimientos quirúrgicos, pero eso no me interesa tanto que sepan, sino que normalmente dependen de la zona, de dónde está la fístula, ¿va? ¿Sí, chicos? Sí, Are. Sí, Are. Sí, Are. Gracias. Y en cuanto a las técnicas quirúrgicas, la verdad es que de estos, o sea, no me interesa tanto que sepan como que se cierra o cosas de ese estilo, o sea, sino que ustedes sepan que cuando ustedes hacen una fístula, no sé, en el intestino delgado, normalmente puede ser por van a encontrar masas inflamatorias o asas muy inflamadas y pueden hacer conexiones entre anastomosis laterolateral. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una sección del intestino proximal, o sea, la fístula, se va a hacer como una especie de muñón distal y esta se va a hacer una anastomosis terminolateral distal a la fístula. La verdad es que esto es bastante complicado. Simplemente quiero que sepan que existen como diferentes formas de conectar los intestinos, ¿sí? Y pueden ser entero-entero o latero-lateral o terminolateral, ¿va? En las imágenes, Are, ¿qué estaríamos viendo, por ejemplo, en estos dos esquemas? El de medio y el de abajo. Esta sería latero-lateral. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Chicos? Y me imagino, Are, Este es terminolateral. que distal a la zona de sutura en la lateral es la parte que se considera como inflamada, ¿no? Eso que Sí. se ve ahí como que rugosito, Exacto. feo. Sí. Exacto, Ok. es lateral y esta es terminolateral. Porque agarran como la porción terminal y una lateral. Básicamente. O sea, no es como para que tengan como que ustedes noción más o menos de lo que se hace. ¿Sí les quedó claro esta parte o los confundí? Chicos. Sí quedó claro, Are. Va. Nada más, a mí sí me queda duda. ¿La término terminal en qué situación se realiza? Porque, o sea, situación en el sentido como de qué características debe tener la zona como para que tú decidas, voy a realizar término terminal. Normalmente estas son como las más difíciles de realizar porque estás contemplando como que mucha zona del intestino. No sé si por esa parte me doy a entender. Entonces, realmente es cuando son casos muy, muy graves. O sea, tal vez cuando hay una infección muy grave. No sé si me doy a entender por esa parte. O sea, cuando la septicemia se ocupó mucha zona del intestino, por ejemplo. Ok, sí, Are, está bien, gracias. Sí. Bueno, también vamos a tener iliotransversotomías, que como pueden ver se toma una porción del ilion y del colon transverso, ¿va? También vamos a tener del colon, también puede ser término terminal. Y en cuanto a los resultados que esperamos cuando hacemos una cirugía definitiva, ¿qué buscamos? Eliminar los trayectos fistulosos mediante la reparación quirúrgica definitiva, restablecer el tracto gastrointestinal y asegurar su permeabilidad, y reparar los defectos anatómicos relacionados en cuanto a las ostomías, ¿va? Y por ejemplo, aquí les puse un caso donde... Ahí ya se ve. Ya. Sí, Are. Donde acerca de un caso.
Ajá, ya. Bueno, Sí. normalmente en me gusta ponérselas porque, por ejemplo, en la imagen A pueden ver como que toda la fístula intercutánea y normalmente aquí pueden ver parte del intestino delgado, que sería el yeyuno, el ilion y el colon. Posteriormente es como se hace el tratamiento. Se hace el tratamiento, entonces ya pueden ver si se puede ocupar algún tipo de sonda Foley o si dejan la herida como que sin ningún tipo de sonda o si se hace abdomen en vacío. Hay que ser esto como que como que no no, se me fue la idea. ¿Qué le estaba diciendo? De lo que es un abdomen en vacío. El abdomen en vacío es cuando tratamos de succionar como que el abdomen hacia adentro, algo así. Pero bueno, eso no me interesa tanto, sino que normalmente es cuando, bueno, dependiendo del trayecto de la fístula, ya ven si utilizan algún tipo de sonda, ¿va? Sobre todo para eliminar las secreciones. Y de ahí ya pueden ver que con este tratamiento mejoró cómo se ve la fístula. Así pueden ver el color, ya se eliminó como que todo el material purulento. ¿Sí alcanzan a ver, chicos? Como que la diferencia del tratamiento de algún tipo de fístula. Por ejemplo, en esta fístula, como qué gasto creen que tenga. Pues un gasto alto, Pues ¿no? alto. Un gasto alto, sí. Por lo tanto, sí tendría que colocar una sonda, ¿no? ¿Y qué tipo de tratamiento podrían pensar en cuanto al nutricional, tal vez? Pues va a ser por vía parenteral. Sí. Parenteral. Y bueno, aquí ya es cuando... y esta es como la continuación de la imagen anterior. Aquí ya pueden ver cómo va mejorando y ya pueden hacer su cierre primario con... por ejemplo, aquí utilizan una malla de composite. No sé si alcanzan a ver. Y la imagen que les enseñó el doctor era una bolsa de Bogotá. Se parecen, pero no es lo mismo. Disculpa, ¿puedes repetir el nombre de la malla? Sí. Tengo diferentes tipos de marcas de malla. En el caso de esta malla es de composite. Así es que, bueno, se llama composite y se escribe composite. Aquí lo dice, mira. Es como la marca. ¿Sí? Gracias. Sí, y ya después de eso, ya que va mejorando pues todo el tratamiento que ustedes hicieron a través de la cirugía, ya se forma la cicatriz y ya pueden ver cómo se ve bastante bien. ¿Va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Ari, ¿cuál es el tiempo estimado para esperar el cierre espontáneo? Ahí va a depender del tiempo de cicatrización que ustedes igual ya han visto, dependiendo del tipo de herida que se genere. Normalmente sí esperan más o menos se hace una revisión como a los 14 días más o menos, a ver si el cierre es bueno o no. Pero, por ejemplo, en estos casos va a estar con mucho material purulento. Entonces el proceso de cicatrización también se va a ver alterado. Ahí podrían pensar tal vez en un cierre por segunda intención o tercera intención y ya de ahí pues van viendo como que los tiempos. ¿Sí? Gracias, Ari. Sí. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? De mi parte todo claro, Are. Ok, ahora para terminar, me parece que sí, vamos a ver lo del tratamiento farmacológico. Normalmente cuando nosotros pensamos en el tratamiento farmacológico, nos vamos a enfocar en
todos los signos clínicos que nos sugieran un proceso séptico en curso. Obviamente en una fístula sí va a estar, ¿no? Entonces, aquí vamos a checar dependiendo si nosotros consideramos que los gérmenes que adquiere nuestro paciente son de moderada severidad y podemos utilizar los que ven aquí, o si nosotros consideramos que es un paciente con algo riesgo, pues podemos pensar en los que tenemos aquí, ¿va? La verdad es que esto es más de farma, pero pues sí deben de tener como que más o menos idea cuáles podemos utilizar dependiendo pues las bacterias que nos podamos encontrar. Normalmente utilizamos cefoxitina o los PENEMs en el caso de pacientes con alto riesgo. Y también podemos utilizar tanto terapias con monoterapia o terapias combinadas. En el caso de infecciones leves, podemos utilizar la cefoxitina o el ertapenem. Y en el caso de infecciones severas, podemos utilizar imipenem, meropenem, doripenem. Y terapias combinadas, ya pensamos en cefazolina, en cefuroxima, en cefotaxima, y en caso de infecciones severas, ya podemos pensar tanto en levofloxacina y metronidazol. Esto es más como de micro, y farma. Pero sí es importante que tengan o que recuerden esos fármacos. De aquí creo que no tienen duda, ¿o sí? No, Y bueno, aquí también es algo importante que deben de recordar. Normalmente cuando tenemos una infección de origen intraabdominal, vamos a encontrar pseudomonas aeruginosas, enterobacterias, acinobacterias, y también podemos encontrar enterobacterias. Entonces, dependiendo de lo que nosotros creamos que puede haber, pues ya utilizamos un carbapenémico, una piperacilinas o algún tipo de aminoglucósidos o vancomicinas, ¿va? Eso va a ser más como a criterio. Y encontré esta imagen, la verdad es que no es de la mejor calidad, pero nos da como un panorama general de cómo debemos de pensar en un tratamiento conservador o algún tipo de indicación quirúrgica. Entonces, normalmente cuando nosotros pensamos en un tratamiento conservador es porque se encuentra en una etapa tal vez primaria o que sí se puede controlar mediante todo lo que ya mencionamos, ¿no? El manejo nutricional. Y en cuanto a la indicación quirúrgica, normalmente esta va a ser, ya dijimos, tratamiento definitivo o tratamiento no definitivo, que sería temporizador. En el caso del tratamiento definitivo, ya hacemos la resección completa de la fístula y hacemos la reconstrucción del tránsito intestinal. Y en el caso del tratamiento temporizador, ya hacemos el drenaje de las colecciones, dijimos la fístula, en el caso de ostomías. Entonces, pues básicamente es esto, saber que existe un tratamiento conservador, una indicación quirúrgica, que esto va a ser cuando ya literalmente no podemos controlar, ¿va? Chicos, ¿todo bien? Todo bien. Y les agregué esta tablita que es del Savistone y que menciona los factores que van a influir en la cicatrización de fístulas intestinales externas. Y más o menos esto también podría ayudar como que a ver qué tan rápido va a ser el proceso de cicatrización que me preguntabas, Diana. Por ejemplo, ver si la anatomía quirúrgica de la fístula, si la fístula es larga, mayor a 2 centímetros, y desfavorables que ya mencionamos que sería como una fístula corta, ¿no? Que porque va a estar en mayor contacto con el exterior. Obviamente van a ser más favorables si es única, si va a ser, no va a haber otro tipo de fístulas, si son, bueno, aquí difieren también un poco dependiendo del autor. Lo de fístula lateral, si tiene un conducto no epitelizado, normalmente cuando son de origen yeyuno, colon, muñón, duodenal y pancreatobiliar también tienen un mejor, un mejor proceso de cicatrización.
Y pues los desfavorables sería como que todo lo contrario, ¿no? Una fístula corta cuando son múltiples, cuando está el conducto epitelizado, y los que nos van a causar más problemas son los que son de duodeno lateral, estómago e ileo. Y ya básicamente aquí pueden ver como que todos los parámetros, tanto el estado del intestino, si no hay ninguna patología intestinal asociada, pues obviamente va a ser favorable, y desfavorable cuando tenemos, no sé, enfermedad de Crohn, que también ya mencionamos, algún tipo de neoplasia. Y bueno, esto lo pueden como que leer en sus casas. Igual les voy a pasar las diapos. Y ya creo que esto es todo de fístulas. No sé si tengan alguna otra duda. No, les agrego mis bibliografías porque no sabía que hoy les iba a dar el tema. Una disculpa, pero espero que les haya servido. Are, en cuanto a las mallas o las bolsas de Bogotá, ¿esas se dejan hasta la cicatrización espontánea o bien la corrección quirúrgica o cuándo se deben de quitar? Se quitan cuando ya haces el cierre de la herida, bueno, de todo el trayecto. Va, gracias, Are. Es para proteger básicamente, ¿va? Sí, Pi. Ya se aburrieron. No, Are, ¿cómo crees? Ah. A mí se me hace que no querían clase. No estuvo muy bien, fue más digerible el tema. Algo les iba a decir. Creo que igual el doctor les mencionó algo de fístulas en herradura, ¿no? O algo así. ¿Sí recuerdan eso? ¿Qué les dijo de eso? Es que la verdad yo no recuerdo muy bien. ¿Quién tiene anotado algo de eso? Yo tampoco noté eso. Bueno, pues bueno, si alguien lo anotó, lo manda al grupo. Are, Ujú. bueno, recuerdo que sí lo mencionó, pero lo busqué. Ujú. Y se supone que sobre todo se da a nivel anorrectal. La fístula en herradura es un trayecto principal Ujú. y otro trayecto que comunica entre sí las dos fosas isquiorrectales. Ok. Entonces ahí se forma. Si quieres te paso el documento ahí al grupo. Va, manda el documento al grupo, ¿va? Para que... Porque esa parte no la tengo, la iba a agregar. Pero como no sabía que hoy les iba a exponer, pues no lo agregué. Pero lo agrego, ¿va? Y igual se las mando con las diapos. Igual si nos puedes mandar el artículo, pues estaría bastante padre. Y muchas gracias. ¿Quieren que dejemos estomas para otro día? Sí, O ya creo que están estaría bien O ya están bien. digerirlo. Sí, perfecto. Como gustes. O ya son unos cracks en estomas. Espero sus 10 CC en el examen, porque si no me va... A Melissa y a mí nos va a dar algo, ¿verdad, Meli? Me da ansiedad entrar en ese examen, Are. Todavía no hay fecha, Are. Es sorpresa. Ay, no. Cuando No me menos se gustan lo las esperen. No sean así. No es cierto. No somos nosotras, es el doctor. Si fuera por nosotros, les avisamos para que estudien bien, pero pues aquí el que manda Para es... llegar en vivo. Toda la noche, sin descanso. Y era promo lo de hacer presencial, ¿verdad? Porque ahí sí colapso. Oigan, sí es cierto. Va a estar más feo porque es ¿Sí departamento. puede hacer eso? Sí. El doc, o sea, sí puede citarnos presencial para el examen nada más. Sí puede. El doc puede Pero hacerlo. hay COVID.
Además ya están regresando todos, entonces no creo que haya tanto problema en eso. E igual nosotros regresamos como a darles prácticas en los biomodelos, puede ser, también. Estaría bien. Estaría bien, es lo bonito de Ciro. Pero por eso les decimos que vayan estudiando poco a poco todos ¿En los dónde días. está el amor en esto? Oye, las asesorías quitan tiempo. Preparar la O sea, clase quita tiempo, oye. no, me refiero a ¿en dónde está el amor en llevar Ciro en línea? Pues Ah, tenemos que estar ahí. Pues se aprovecharía más, digo. sí, pues sí se Pero no- aprovecha mejor. Pero bueno, ¿les parece que veamos un punto? Digo, un punto, un nudo, aunque sea, para ir adelantándoles. Sí, Meli. Ah, sale. Va. Entonces, no tengo nada acomodado. Los veo 1:25, como 1:30. Los veo 1:30. Relájense, tomen agua, respiren, vayan por sus cosas, acomódense. Y ya para que también se despejen un poquito. Y tengan toda la concentración de nuevo para ver nudos, ¿sale? Si nos las llevamos rápido, pues vemos 2. Si nos tardamos un poquito, pues nada más vemos 1, ¿sale? Para ir avanzando y terminar con tiempo los talleres, ¿les parece? Dale, pues. Sale. Entonces, Sí, Meli, gracias. voy a terminar esta reunión y empiezo 1:30, ¿va? Por favor, acuérdense, conéctense